Espero que estés preparado para probar conmigo los hacks más virales del internet para ver si funcionan o no, así que arranquemos ya con esa intro. Tenemos unos bombones que están hechos adentro de una hielera. El problema que tengo con este hack, que yo he hecho creo que bombones con una hielera, o sea, hace que esto funciona. Pero ¿ven cómo lo desmolda y queda como una tableta gigante de chocolate? Eso me suena que es falso. Me hace acordar el meme de, no lo sé Rick, parece falso. Bueno, es que es eso. No lo sé Rick, parece falso. Como que es raro. Yo espero que esto funcione. Además tampoco sé cómo hace para que entre una frutilla entera. Que es una hielera enorme. Pero bueno, ojalá quede así, porque le queda una tableta perfecta de chocolate. Esta es la cubetera que voy a usar. Es bastante grande, o sea, es la más grande y profunda que tengo como para que entre toda la frutilla. Pero igual no sé si va a llegar a entrar toda la frutilla. Mira qué profundo, ¿qué? Es que la acabo de limpiar con alcohol. Yo me acuerdo un video que hice. Acabo de meter la servilleta adentro del chocolate. Bueno, adivino. Me acuerdo un video que había hecho y todo el mundo me dijo que cuando se trabaja con chocolate como que tenés que limpiar el molde con alcohol. Así que eso fue lo que hice. Y ahora voy a tirar acá chocolate y nada, voy a empezar a formar estos bombones. Lo que quiero hacer es, obviamente para que salga esta tableta, como que unir entre cuadradito y cuadradito. Entonces voy a hacer ahí. Tequi, tequi, tequi. Yo no sé si esto va a funcionar. Cuenta de 1. Esto va a terminar re mal. 2 y... Es que quedó así, no sé si me quedó muy finito tal vez, a chequear, lo vamos a estar descubriendo en un ratito. Me lo voy a llevar a la heladera para que se endurezca. Yo todavía no logro entender cómo hace para que la frutilla le entre acá adentro. O sea, ya la corté pero es que no entra. O sea, es mutante su molde, porque realmente no entra. O sea, no entra. Aunque la corte un poquito más, es como que no queda. Encima esa es la chiquitita, tengo una más grande que ni siquiera, o sea... Entonces voy a tener que partir las frutillas a la mitad. Tirar ahí un poco de yogur. Ahora voy a tirar la frutilla. ¿Cómo voy a tirar la frutilla? Qué misterio. Creo que lo que voy a hacer es cortarla a la mitad. No es tan fácil como parece. Ahí. No, tampoco entra. ¡Ah! Muy grande. O sea, yo lo que quería hacer era cortar y que quede la frutilla entera, pero es que no va a pasar. Bueno, y ahora esto queda rellenarlo con el chocolate que me quedó y mandarlo a la heladera, a que se termine de enfriar. Y esto así a la heladera. Esto ya está frío de la heladera, así que es momento de darlo vuelta. Le voy a pegar como un golpecín ahí. Voy a hacer ahí. Quiero que caiga una tableta. Uy, se está despegando. Ven cómo se despegó ahí, pero ¿por qué no se despega acá arriba? Ay, no. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Ay, qué quilombo. ¿Por qué es todo tan enquilombado? ¿Por qué en el video te lo hacen parecer todo tan sencillo? Voy a ir doblando ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! No me esperaba eso. Chabón, no me esperaba eso. Sí, tal vez me esperaba que se separe, pero esto no me lo... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quedó todo acá. ¿Por qué quedó todo acá? Se rompió. ¡Ay! ¡Ay, no! No, es todo tristeza y dolor. Bueno, está rico, pero no me funciona. Chicos, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué quilombo acabo de hacer? Que recién arrancamos. Ay, ya me enojé. Masa de panqueque lo tiro en una cuchara de esas para sacar la sopa y lo manda a la llama. Qué ganas de complicar la vida, ¿eh? Y esto es para hacer dumplings. En vez de hacer panquequitos uno por uno. Entonces, o sea, lo único que cambia es que en vez de usar una sartén, no sé si es un hack esto, es como un hack si no tenés sartén. Entonces cambiás la sartén por la cuchara. Creo que hay más chances que tengas una sartén o una cuchara, pero bueno, agarra y... ¿Por qué estas cosas existen? Yo lo voy a intentar. No sé por qué me da que esto va a salir pero re mal. Ponele voluntad a la... Voy a estar usando la hornalla más chiquita porque siento que si no es mucho, pero mucho fuego. Si antes de arrancar le quiero tirar un poco de aceite para que no se pegue. Tengo terror a este hack. Encima siento que va a subir como el calor, como esto es todo de metal, como que va a subir el calor por la manija. Necesito un trapo, ¿no? ¡Ah! Encima estoy como muy cerca de la llama. Voy a prender el fuego. Uy. ¿Ahí estamos? Oh, ¡ay, no! No es que el horno ya sabe que esto va a salir mal, entonces no quiere cooperar. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya cómete la maldita naranja! Lo voy a poner en mínimo y voy a esperar que esto se caliente. Pero esto es mucho más fácil de hacerlo con una sartén, porque acá con la sartén lo tirás y te vas. Acá tenés que estar con la manito así. No puedes ir a ningún lado. Tipo, ¿cómo esto es un hack? ¿Cómo esto te va a hacer la vida más sencilla? Es que no lo entiendo. Voy a tirar ahí. ¿Ya calentó? Uy, estoy haciendo un quilombo. Me tengo que quedar acá. Odio a ideas en 5 minutos. Que los odio. A despegar. Ahí. Ok. Entonces, ¡uy!
Ah, no está haciendo foco. Bueno, perdón, no estaba filmando. Voy a ponerle el relleno, que es un poquito de queso. Y ahora voy a hacer como ahí. Ay, no, qué tristeza. Qué tristeza. ¡Ah! Ay, no puede ser. Qué tristeza. Bueno, vení para acá. Ay, no. Esto es un quilombo. Ahí. Voy a hacer empanaditas. Porque dumplings, la verdad que te lo regalo. Creo que puse mucha masa. Ahí está mi dumpling. Tomá, toma mi dumpling. Y ahora, ¿cómo lo saco acá? ¡Ay, no! Chicos, qué quilombo. Se me está quemando. Algo se me quema. Ok. Bueno, este es mi dumpling. Todo divino, pero se me quemó todo. O sea, se me quemó todo y ahora tengo que tratar de despegar esto acá para volver a arrancar. Se me va a quemar, se me quemó todo. Si esto es una fiaca, esto no es ningún hack. O sea, esto no es ningún hack. Estos no me gustan. No, estoy chorreando masa. Estoy haciendo cualquiera. Estoy realmente haciendo cualquiera. Ok. Uy, está todo pegado. Está todo no. Qué porquería. No, se me pegó. Lo hice muy finito y se me pegó. No, bueno, no lo hagan, chicos, no lo hagan. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy tirando masa por todos lados. Estoy ensuciando todo. ¿Te murieron las flores? Que no cunda el pánico porque al parecer le tirás Sprite y esto hace que las flores revivan. En realidad no es el Sprite, es el azúcar. O sea, tenés que tirarle cualquier cosa que tenga azúcar y hace que las flores como que suban para arriba. Y nuevamente no lo sé, Rick, esto parece falso. Chicos, todo esto parece muy turbio. Opinión, esto, o sea, está invertida la imagen. O sea, filmaron las flores de que estaban para arriba hasta que se marchitaron y invirtieron todo. Entonces ahora parece que si le tiras Sprite las flores suben. Pero para mí esas flores jamás subieron. Solo hay una manera de descubrirlo. Bueno, tenemos acá las flores, están un poco moribundas, pero que no cunda el pánico porque ahora le tiramos Sprite y esto acá se solucionó. Esto es muy rari. Obviamente tengo la Sprite con azúcar, ¿no? Hay que esperar. Esto con suerte ahora como que se pone más feliz. Complicado. Pero bueno, vamos a esperar. Miren qué pasó. Obviamente nada, chicos. Nada. No, esto era más obvio. Las puse al lado de la ventana a ver si la luz ayudaba, pero no pasó nada. Están igual de moribundas. Obviamente es que esto no funciona. Y encima tengan en cuenta que en el video original esto estaba diluido con agua. Yo les puse Sprite directamente, o sea, una saturación de azúcar inmensa. Y no, esto es mentira, es falso. No lo hagan, si se les muere la rosa, pues que ya está. Tenés una naranja, le sacás la parte de adentro, pues te hiciste un juguito, no sé. Le tirás un huevito, 2 huevitos, le tirás leche, está haciendo un flan adentro de una naranja. 30 minutos a 180, bancala, amigo. Que yo el otro día, o sea, le queda como un flancito, pero yo el otro día hice un flan y tardé 30 minutos en 180, pero era un flan. Es que estos son 2 huevos y un poquito de leche, que esto tanto va a tardar. Esto es dudoso. Además es mucho quilombo para hacer solo uno. Está bueno porque técnicamente va a quedar como saborizado con la naranja. O eso es lo que espero, porque si no es tipo... es un montón. Bueno, esta va a ser la naranja que voy a estar usando. Lo que sí agarré un aro, porque como esto lo voy a meter en la air fryer o en el horno, donde lo quieran hacer, para que no se caiga. No sé, digo, otro hack. Ya que estamos, este sirve por lo menos. Lo que voy a hacer es cortar como la tapa acá. Tal vez un poquito más. Ahí estamos. Voy a sacar el interior de la naranja. Esto después cómanselo. Me acaba de explotar en la cara. Ahora se viene la parte dudosa. Acá voy a tirar un huevo. Ahí fue el huevito. El huevo ocupa toda la naranja, chicos. Bueno, y un chorrito de leche. O sea, en realidad es huevo con leche esto. Uy, ¿no está desbordando? No, estamos bien, estamos bien. Esto hay que como mezclarlo. Pasa que, ¿cómo lo mezclo acá adentro? Tiki. Se ve horrendo. O sea que esto hay que hacerlo adentro. O sea, no lo mezcla afuera, lo mezcla todo adentro. Pero bueno, cuesta más. Lo que sí quiero... ¿Se mezcló algo? Ay, chicos, ¿saben qué? Le voy a pasar un cacharrito porque está imposible de mezclar. A esto ya que estamos le voy a tirar un poquito de azúcar, porque si no es huevo con leche. O sea, es una tristeza. Esto acá y a la air fryer por 30 minutos a 180 grados. No lo iba a filmar, pero es rari. Es rari, mirá eso. En 180. Esto acaba de terminar. Ya sonó. ¡Ah! ¡Qué emoción! Bueno. ¡Ay, la musiquita! A la cuenta de 1, 2 y... Pará, se explotó, se quemó, se bajó por el aro. Ay, chabón, ¿qué pasó acá? No, chicos, ¿están viendo eso? Ay, no. Ay, no, este video es un fracaso, yo les digo. Ay, no, chicos, acabo de sacar la bandeja esta para ver con qué me estoy enfrentando. Mirá, quedó todo ahí.
O sea, claramente... Ay, no, qué quilombo que acabo de hacer. Qué suerte que lo hice en la air fryer. Imagínate si ponía esto en el horno y empezaba a chorrear para abajo. Ay, no, 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 no. Esto va a estar horrendo. Bueno, voy a sacar... Está pegado. Está pegado. O sea, salió literal solo el aro. Está re pegado. Esto está recaliente, pero se hizo. Esto está re dudoso. Chicos, sale olor raro de acá. Bueno, esto no se ve bien. Está muy blandito. Está re blandito. Nada, voy a probar. La textura es rara. Es como un huevo revuelto, más que textura de flan. Ay, no, quedó rarísimo. Quedó rarísimo. Huevo revuelto. Literal es huevo revuelto. Es huevo revuelto con naranja y azúcar. Ay, no. No. Claro, es que acá no entra tanta leche. O sea, tendría que haber puesto tal vez medio huevo. O ni siquiera un cuarto de huevo con más leche. Asco. Todo. Esto es un asco. Ok, sos malísimo comiendo sushi. Nuevamente, que no cunda el pánico. Agarras una pajita, porque justo tenés que tener una pajita, o popote, como dice acá, que creo que popote le dicen en México. Y esto hace que tiki puedas comer el sushi y no quedes mal. No sé si se dieron cuenta que los palitos los invirtieron. O sea, generalmente la parte finita es para agarrar el sushi. Pero claro, la parte de atrás no entra dentro de la pajita. Entonces tuvieron que... Esta cosa más extraña. Puede ser que esto funcione igual y sea práctico, pero ya en ningún lugar te dan pajita de plástico. Entonces no sé dónde vas a conseguir esto. En tu casa tal vez. Bueno, tengo acá mi palito de sushi. Tipo, esto es lo que yo usaría. Y obviamente tengo una pajita de cartón. En el súper ya no venden pajitas de plástico. Voy a usar estos dos que son iguales. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es introducir esto ahí. Entró. Chicos, entró. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está. Lo voy a meter como a presión. Ahora esto hay que doblarlo a la mitad. Entonces más o menos ahí. ¡Ay, no! Creo que esto funciona. No. Esto funciona. No me jodas que esto funciona. Necesitamos probarlo con algo. Obviamente esto no es sushi. Esto es un cuadradito de chocolate. Pero voy a ver si... ¡Oh, Dios mío! Bueno, es que... Ay, no, esto es una mierda. ¿Saben por qué esto es una porquería? Porque técnicamente el palito en la parte donde agarra el sushi tiene como estas linitas. Y no las tiene porque las acabo de meter acá adentro. Entonces, es que... Bueno, o sea, funcionar funciona. Igual, les quiero mostrar otro hack. Yo no sé si este lo conocen, tal vez sí. Siento que esto es más fácil porque es más fácil de encontrar una servilleta. En todos lados te dan una servilleta. Los palitos ahí. Creo que era así. O sea, no me lo acuerdo. Lo estoy haciendo de memoria. Pero es que ya lo he hecho varias veces. Pones la servilleta ahí y ahora enroscas. Tuki. Y ahora doblás. Y ahí tenés. Tiki. Y esto también funciona. De hecho, este es el hack que uso cuando voy a comer sushi. Te despeja esta parte, que es la que se usa para agarrar el sushi. Y entonces funciona mejor. Y es mucho más sencillo encontrar una servilleta. Así que nada, déjale like si aprendiste algo nuevo hoy. Jugo de naranja. Y no tenés esas máquinas súper chetas para hacerte jugo de naranja. Agarra un cuchillo. Con suerte tenés un cuchillo. Se lo clavas, apretás. Y eso hace que salga todo el jugo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Esto no va a funcionar. Bueno, si esto llega a funcionar me voy a sorprender. Pero es que no puede ser. Tipo, que salga tanto jugo. Es como que siento que en la máquina eso lo tenés que recontra apretar y darle duro y parejo para que salga el jugo. Entonces como que... sí, no. Para mí acá hay como 8 naranjas encima. Voy a usar esta naranja porque me parece que va a ir bien. Entonces lo que voy a hacer es como apretarla lo máximo que pueda. Le voy a dar duro y parejo. La quiero ablandar bien. No sé si se ve, pero como que se está metiendo. Está blandita. ¿Ok? Bien, está súper squishy. Squishy. Ven aquí, Squishy. No, posta. Siento que está podrida adentro. ¿Qué le hice? Y después voy a agarrar... Bueno, en el video agarro un cuchillo. Yo voy a agarrar el palito este de sushi. Porque la idea es que hay que hacerle un agujero. Entonces voy a hacer como ahí. Quiero hacer un agujero bien grande para que salga bien el jugo. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Logré llenar todo esto de jugo? Ah, qué triste. Chicos, yo esto ya lo intenté. ¿Por qué me suena que esto ya lo intenté y literal no funcionó? Malo, Squishy. ¡Ay, no! Se está rompiendo todo. ¡Ay, no! Se está rompiendo la naranja. Comprate una exprimidora. O sea, hacete el favor y invertí en una exprimidora. Esto es una mentira. Se rompió toda. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal, de dejarle like y los espero en el próximo. ¡Mua! ¡Chao, chao!